Si robaste y pasan 20 años no te pueden hacer nada. Código Penal aprobado por el Senado limita a 20 años la persecución de la corrupción. O sea, por ejemplo, ahora que estamos en el 2024, si se descubre que alguien del gobierno de Hipólito Mejía cometió un acto de corrupción, no se le puede castigar. Eso es un incentivo a la corrupción, es decirle a la gente, mira, roba, mantente con bajo perfil por un par de años y esos cuartos son tuyos. Yo pienso que la corrupción no debe de prescribir. Si tú robaste y en 50 años que se averigua es que se descubre, entonces se te debe poder castigar. Pero eso no es lo único. El nuevo Código Penal dice que las iglesias están exentas de responsabilidad penal. O sea que si un pastor o cura comete abusos, la iglesia no tiene que pagar nada por eso. Y solo para darles un ejemplo de cómo es en otros países, en el 2003 en Estados Unidos, en Boston específicamente, la iglesia católica tuvo que pagar $85 millones por casos de abuso. Pero en República Dominicana no quieren que las iglesias paguen por sus crímenes. Otra cosa, no incluye las 3 causales. Óyeme, las 3 causales son una vaina tan obvia que hasta Donald Trump está de acuerdo con ellas. Básicamente, las 3 causales son 3 situaciones excepcionales bajo las cuales se puede permitir que una mujer no continúe con su embarazo. La primera es que corre en riesgo su vida, la segunda es que no haya posibilidad de vida extrauterina para el feto, es decir, que vaya a nacer sin vida o algo por el estilo, y la tercera es que el embarazo sea producto de incesto o de abuso. Y ojo, no es obligado, es simplemente permitirle a la mujer decidir o no continuar con su embarazo. Y hablando de 3 causales, no te dejes engañar. Siempre dice la gente de que no hemos podido probar el Código Penal por las 3 causales. Pero eso es mentira, escucha. Mira, es completamente falsa la versión de que no, que por las causales no se ha aprobado el código. Y yo te lo voy a decir claramente en números. Si usted suma todos los diputados que hemos expresado el respaldo a las 3 causales, habemos nada más 40 y pico de diputados que estamos a favor. Quiere decir que hay más de 150 que están en contra de las 3 causales. Con 150 a favor y 40 en contra, el código pasa de manera cómoda. Yo me di cuenta en los primeros meses como diputado en la Comisión de Justicia que una de las razones por la cual la clase política se había negado a aprobar ese código es porque fortalece los mecanismos de lucha contra la corrupción administrativa. Y yo lo confirmé porque hubo un colega diputado que planteó que se incluyera un tipo penal que sancione el abultamiento injustificado de la nómina pública, es decir, dar empleo que no van a hacer nada, que simplemente son por clientelismo político, por corrupción, como un tipo penal de corrupción. Y yo dije, wow, lo apoyo, fui el único que lo secundó. Y hubo una que dijo, a modo de burla, más fácil se aprueban las causales que ese artículo, que sanciona el abultamiento de la nómina pública como un delito de corrupción. Que yo dije, wow, le tienen más miedo a sancionar la corrupción que a aprobar las causales. Le tienen más miedo a sancionar la corrupción que a aprobar las causales. Y sí, claro, el nuevo Código Penal también trae cosas buenas, como el cúmulo de penas. Pero es como cuando tú tienes 4 sacos de harina buena y la mezclas con un saco de harina mala. Al final tú lo que tienes son 5 sacos de harina mala. Merecemos un Código Penal que sea bueno, donde se pueda castigar la corrupción, no importa cuántos años hayan pasado, donde las iglesias no tengan el privilegio de cometer crímenes y no tener que pagar por ellos, y que también tenga las 3 causales. Hablando de merecer cosas buenas, también merecemos una buena economía. Y lo digo por lo siguiente: Censos revela que la población dominicana va rumbo a la disminución y el envejecimiento. De acuerdo con el último censo, somos 10.7 millones de habitantes en este país. Aunque este censo recibió críticas porque solamente entrevistó a un 80% de la población. Sin embargo, eso no es importante, porque con una buena muestra representativa se puede obtener un dato muy cercano a la realidad. Es como las encuestas para saber por quién van a votar la gente. La encuesta Greenberg, por ejemplo, acertó al decir que Luis Abinader iba a ganar y con qué porcentaje. Sin embargo, esta simple encuesta entrevistó solamente a 1000 personas y aún así acertó. Y si con 1000 personas acierta, imagínate con entrevistar a 8 millones de dominicanos. Se llega a un dato muy real. Por otro lado, preocupa que la población dominicana cada vez crezca menos. Incluso se prevé que para el 2050 va a empezar a disminuir nuestra población. Una de las razones que explica el porqué es que hay muchos dominicanos que se van a vivir fuera del país. También el hecho de que cada vez las parejas tienen menos hijos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el dominicano aspira a irse a vivir fuera y por qué tienen los dominicanos menos hijos? Obviamente es un tema muy complejo, sin embargo, hay un factor común y sencillo: la economía. La vida está muy cara y el salario cada vez rinde menos. Por ejemplo, en el Distrito Nacional las viviendas son cada vez más caras y más pequeñas, y lo mismo está pasando en otras provincias del país. Los salarios aquí son pésimos. Salario de los trabajadores se ha desfasado en un 30% por la inflación. O sea que tu salario te rinde cada vez menos en el súper. Y ni hablar de educación, seguridad, servicios públicos que no sirven y un largo etcétera de cosas que hacen que la vida sea más cara sin necesidad. Entonces, si queremos que la gente tenga más hijos y se quiera quedar en su país,
tenemos que mejorar la economía, tenemos que mejorar las condiciones materiales de la gente, tenemos que hacer que la gente pueda tener su casita, que los jóvenes se puedan ir de la casa de sus papás. El censo es una excelente herramienta para tomar decisiones porque nos da datos para saber dónde estamos y qué plan tenemos que trazar para saber llegar a dónde queremos ir. Ya tenemos los datos, ahora hay que actuar. Hablando de actuar, por fin llegaron las tropas kenianas a Haití. Y no solamente llegaron, sino que ya están patrullando por las calles. El pasado martes por la mañana llegó un contingente policial de 400 policías a ese país. En el futuro se espera que llegue otro contingente para que completen los 1000 policías. Este es parte del plan para ayudar a restaurar la paz en Haití. La idea es poder apaciguar la violencia para que más de 500,000 haitianos que han sido desplazados puedan volver a sus hogares. Luego se espera poder organizar unas elecciones y dejar un gobierno en funciones. Por su lado, Barbecue, líder de una coalición de bandas haitianas, dice estar listo para enfrentar a las tropas kenianas. Barbecue primero solicitó una conversación con el gobierno dijo sí, pero solamente si sueltan las armas, y Barbecue dijo diablo, qué difícil, me la pusiste. O sea que prefiere pelear. Ojalá que con esas medidas en Haití pueda por fin reinar la paz.